Acá realmente veo muchísimas personas que se están encontrando y eso es lo lindo de eventos híbridos como el que estamos proponiendo hoy en digitalización. Tenemos en este panel un tema clave, es la vertical de este encuentro, sustentabilidad y rentabilidad. El agro enfrenta un desafiante propósito, alimentar a la creciente población mundial, que ya alcanza los 8 billones y aproximadamente en el 2050, según pronostica la ONU, va a alcanzar a los 10 billones de personas. Este objetivo va mucho más allá de generar la cantidad de alimentos necesarias para toda esta población. También implica asegurar una mayor calidad en la producción, proporcionar al consumidor información y trazabilidad, como lo venimos advirtiendo en los paneles anteriores, y también vamos a tener que enfrentar de una manera responsable todo lo que significa el escenario del cambio climático. Lograr estos objetivos siendo sustentables también en lo financiero es todo una odisea, pero es posible, eso es lo que creemos. La crisis representa también nuevos modelos de negocio y hoy también vamos a traer algunos ejemplos. Sobre estos aspectos centrales se va a hablar en este panel de lujo conformado por Pedro Hales, Andrés Salvador, Gaspar Mac y Esteban Tronfi. Pedro, vamos a comenzar por vos. Construiste toda tu carrera en el mercado agro con un foco especial en la innovación, en las AgTech. Nos gustaría que nos cuentes qué es la Red de Innovación Agropecuaria, conocida como Grupo RIA, quién lo conforma, cuál es su objetivo y cuál es tu rol en él. Perfecto. Bueno, yo soy consultor independiente, pero mi principal ocupación es el grupo RIA, que es la Red de Innovación Agropecuaria. Es un grupo de 11 empresas agropecuarias que las voy a mencionar, las tengo acá anotadas en mi elemento tecnológico papelito, porque si no me queda alguna fuera siempre. Es Adeco, Ceibos, Delfino Llobet, Espartina, Goyaique, Grubus, Harriet, Laco, Lartirigoyen, Managro y Salentine. ¿Cuántas hectáreas hay en ese papelito? Son 800.000 hectáreas y más de 250.000 cabezas de hacienda. El foco principal del grupo, aparte de que hacen muchos, son grupos agroindustriales, tienen otras actividades, pero el foco del grupo es la agricultura, en primer lugar, pues lo que es ganadería y tambo. Pero el motivo que lo agrupa esto, porque obviamente todos forman parte de otras instituciones como CREA, Preside y demás, pero lo que los agrupa, en definitiva, es la adopción de tecnología, la innovación y la sustentabilidad. Entonces, eso es en lo que trabajamos todos los días para tratar de que las empresas cada vez produzcan mejor. En lo que es intercambio de tecnologías, que es la primera parte que encaramos, es básicamente, funciona una dinámica, si querés, con la cultura más bien CREA, te comparto lo que estoy haciendo para evitar que todos tropiecen con la misma piedra en este desafío que es adoptar tecnología. Después lo que es innovación, si querés, es una pata más nueva que tiene el grupo. El grupo opera desde 2018, pero el año pasado dijimos, che, ya veníamos con un proyecto piloto de co-desarrollo de tecnología porque encontramos ciertas necesidades que no estaban siendo cubiertas en el ecosistema AgTech o proveedores de tecnologías más tradicionales. Dijimos, tenemos que trabajar junto con un proveedor que nos ayude a realizarlos. Y así empezamos esta unidad más de innovación, que es más arriesgado, es correr esa frontera. El proyecto con el que empezamos fue un proyecto de datos con EIWA. El objetivo era crear los data pools internos de cada una de las empresas, integrando la vertical de información GIS y la información tabular en un único lugar para poder extraerlo, ya sea para usarlos con un BI o, por qué no, próximamente esperemos conectarlo a alguna inteligencia artificial que nos ayude a tomar mejores decisiones. Pero el objetivo era tener la información conectada en tiempo real en un mismo repositorio. Después, por la misma línea de innovación, un proyecto con Dipagro. Creo que son las dos que mencionó Luli, que estamos muy alineados con Inventure, evidentemente. Llegamos por otros caminos al mismo lugar, pero Dipagro, obviamente, aplicaciones selectivas. No voy a repasar lo que explicó, pero usando inteligencia artificial para poder reducir el uso de insumos, por obvios motivos de sustentabilidad económica, pero también de sustentabilidad ambiental. Y la última vertical es la de sustentabilidad, que desde que empezó el grupo, la empezamos a mirar tímidamente todo lo que es huella de carbono, tratar de despejar, hay mucho humo, es una gran burbuja en parte, pero es una gran realidad. Entonces dijimos, esto lo tenemos que estudiar para saber nosotros como productores
cómo gestionar la huella de carbono que generamos. Entonces, hicimos un camino bastante largo, trabajamos más de 1 año y medio entendiendo dónde juega cada uno de los actores y cómo podía afectarnos como productores. Y la decisión fue este año trabajar por los próximos 10 a 12 meses en la medición de huella corporativa de las empresas para establecer la línea de partida para decir, bueno, sobre esta base vamos a construir nuestras estrategias de gestión de gases de efecto invernadero, que si no sabes dónde estás parado no puedes empezar. Bueno, empezamos a emitir crédito de carbono, vamos a empezar a acceder a mejores mercados si no sabes dónde estás parado. Así que eso es un poquito lo que estamos haciendo. 3 verticales: adopción de tecnologías, innovación y sustentabilidad. Qué bueno, Pedro, y qué interesante la escala que pueden tener por los participantes, ¿no? Seguramente los datos que salgan van a ser muy representativos Esperemos que sí. y valiosos. André, un placer. Gracias por haber venido a Argentina exclusivamente. Hace como 1 mes y pico te reservaste vuelo y avión, así que gracias por estar acá. ¿Cómo está el productor brasilero? Siempre miramos Brasil con mucha envidia, no solamente por las playas, sino por las políticas que tiene y sobre todo con agro. ¿Cómo está el productor? ¿Qué desafíos tiene? ¿Y cómo va a impactar este anuncio de Lula de inyectar 75.000 millones en el negocio? Gracias. En Brasil, el agroindustria es la máquina motriz de nuestro país, ¿no? Con 1/3 de todo Producto Interno Bruto que producimos. Este año, la parte más difícil siempre es la misma, ¿no? No nos alcanza capital suficiente para inversión en agro. Con los 75.000 millones ahora, son 27% más que tuvimos año pasado. El precio financiero es lo mismo, las tasas de inversión son las mismas, pero había mucha incertidumbre hasta ahora. Los precios de las commodities cayeron mucho, bajaron mucho en Brasil hasta ahora, y los precios también de los insumos. Pero ahora creemos que están en un punto que se puede tomar la decisión regresar a la producción agrícola para 23-24. Están muy animados ahora para empezarnos nuevamente. ¿Cómo está el productor a nivel financiero y económico? ¿Viene siendo un buen negocio? ¿Están teniendo buenas campañas? Siempre fue un buen negocio. Hasta año pasado teníamos casi que son R$2 por kilo de soya, ¿no? Pero en los últimos 2 años se fue a R$3 por kilogramos de soja. Entonces fue muy bueno los 2 últimos años, pero los precios de los insumos también subieron mucho. Ahora se regresaron tanto el precio de la soya como los precios de los insumos en un punto que se queda claro ahora, que no va a bajar más. Creemos que ya llegó en un punto que tenemos la información correcta para seguir adelante. Pero va a ser un buen negocio. Las personas aún nacen con bocas, ¿no? Tienen que comer, entonces vamos a seguir produciendo. ¿Qué hace el productor brasilero cuando le va bien? ¿Se compra departamentos como solemos hacer acá o produce más? No, a nosotros nos gustamos de inversión en las máquinas, ¿no? Entonces, si las tasas de interés son bajas, hay una inversión muy grande en la maquinaria, en la infraestructura. Por esos últimos años, siempre siguiendo, las tasas fueron de 2% al año a 13.75%, ahora alrededor de 12 pico, entonces ya se empiezan a invertir en más maquinaria. Empieza a molestar la plata y hay que gastarla, invertirla. Siempre hay que ponerla en funcionamiento. Imagina que en Alemania tiene 35% de la superficie con agricultura, ¿no? Aquí ustedes en Argentina son 14% de la área sembrada o plantada. En Brasil solamente tenemos 8% del área sembrada o plantada. Entonces hay mucho para hacer. No tenemos la infraestructura ni capital suficiente para invertir y llegar a los 14% que tienen ustedes. Muy, muy interesante. Gaspar, hace 5 años decidiste redefinir lo que significaba para vos el éxito empresarial. Podemos decir que transicionaste desde un viejo paradigma a este nuevo paradigma.
Hoy sos director ejecutivo de Nativas, empresa de triple impacto que fundaste. Queremos saber qué es Nativa, cómo nació, cómo se te ocurrió la idea, cuál es su propósito y qué significa para ustedes revivir la biodiversidad, que me encantó cuando lo leí, me interpeló muchísimo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que no es casualidad hoy estar en un evento de agro hablando de tecnología y de cambio climático. Nativa Surge es una plataforma tecnológica que busca conectar a las empresas con proyectos de regeneración de ecosistemas. Nativa surge como consecuencia de un trabajo que venimos ya abordando hace más de 5 años, en el cual vengo de una empresa de desarrollo de software tradicional y bueno, en ese camino empecé a conocer lo que es las empresas de triple impacto, los modelos de triple impacto. Fue algo que me cruzó no solamente a título profesional, sino a nivel personal. Bueno, y hace 5 años decidí dedicarme de lleno a poder trabajar e innovar en tecnología para crear e impulsar proyectos de triple impacto. En ese contexto, hace un poco más de 2 años y como consecuencia de ese camino y de ese descubrimiento, empezamos a gestar lo que hoy es Nativas. Nativas, nosotros entendemos que Argentina puede convertirse en un actor relevante en el cambio climático y dentro de Argentina, obviamente, el campo tiene un potencial enorme. Hace un año que vengo transitando estos espacios en el agro y escucho que la tecnología y el productor y el campo busca generar un mayor rendimiento a cada uno de sus lotes y se puede vincular el rendimiento con el cambio climático. Justamente lo que nosotros buscamos en Nativas es generar evidencia técnica y científica para poder medir el impacto de los servicios ecosistémicos que se brindan en el agro, para poder ponerlos en valor y poder convertirlos en valor para las empresas también. Así que bueno, ese es el desafío que afrontamos desde Nativas. ¿Revivir biodiversidad? Revivir biodiversidad tiene que ver con que no solamente se trata nuestro propósito está en incorporar árboles nativos a la tierra y bueno, entendemos que no solamente se trata de una forestación con especies exóticas, no entender a la forestación solamente como la conocemos ahora, sino que tiene que ver como un complemento, ¿sí? Y poner en foco y poner en valor a la biodiversidad de los ecosistemas. No se trata ni de trabajar solamente con especies exóticas, nosotros abordamos con especies nativas, se diseñan los proyectos dependiendo de cada una de las ecorregiones, tiene un abordaje muy científico y técnico y no es solamente normalizar y se planta una determinada especie, sino que se define la especie en función de cada uno de los ecosistemas o de las ecorregiones. Gracias, Gaspar. Qué bueno, Gaspar, que gente como vos, como hablábamos en el primer panel de inteligencia artificial, esté entrando en el agro, ¿no? Para darle más diversidad y otras maneras de pensar y de ver las cosas. Así que bienvenido al mundo agro. Esteban, muchas gracias por estar acá. Nos conocimos en Villegas, en nuestra oficina hace 3 años o 4, algo así. Además de ser muy querido en el ambiente, de tener fama de ser muy, muy buena persona, estás haciendo junto a tu equipo algo súper interesante que es Rabbit. Contanos un poquito qué es Rabbit y qué es Vamos a abrir el código de la agricultura. Dale. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación y celebro que estos espacios existan porque la verdad que son muy necesarios y están muy, muy buenos. Cuando me preguntan qué es Rabbit, yo siempre empiezo por el nombre porque es muy sugestivo, es un acrónimo. Rabbit quiere decir Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica y nosotros lo que hacemos es crear una red multidisciplinaria, una red interdisciplinaria y transdisciplinaria de productores agropecuarios, de agrónomos de producción, de científicos agrónomos, de matemáticos, de ingenieros en computación, de abogados últimamente, de alguna forma para generar conocimiento y para resolver los problemas de la producción de alimentos. De alguna manera este equipo, esta arquitectura de interdisciplina ya un poco marca qué es lo que nosotros pensamos de cómo son los problemas de la producción de alimentos. Nosotros calificamos los problemas de la producción de alimentos como problemas complejos, cada vez más complejos, y que de alguna forma no van a ser resueltos si los intentamos resolver
con una visión un poco más compartimentalizada de las disciplinas. Nosotros necesitamos mezclar disciplinas para abordar los problemas de la producción de alimentos. Entonces, esa es la única arquitectura que nosotros concebimos que va a facilitar esa posibilidad. Y en esa red, el que tiene que estar en la mesa, en la punta de la mesa, es el productor agropecuario, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es una disciplina que tiene que estar ahí, porque de alguna forma es el que tiene el contacto con el medio ambiente, de alguna forma es el que tiene un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, o gana o pierde plata, y es una disciplina tal vez no tan disciplinada, no tan estructurada, pero que es una parte fundamental de esa mesa. Y tiene que ver con tu segunda parte de la pregunta. No voy a entrar a detalles de cómo lo hacemos porque sería un poco más largo, pero nosotros de alguna forma diseñamos una ingeniería de captura de datos, que yo hago una analogía para explicarla. Es como cuando el médico te pone sensores y te dice, hacé tu vida normal y yo voy a entender tu estado de salud. Bueno, nosotros lo mismo, diseñamos una ingeniería de sensores, de protocolos de campo, de bitácoras, para entender la producción agrícola en su estado natural, en su lenguaje natural. O sea, decimos a la red de agricultores que se integran en Rabbit, hoy tenemos 50 agricultores sentados en la mesa, le decimos, hacé tu vida normal, que yo voy a medir tu práctica, voy a medir tus procesos de toma de decisión, voy a medir cómo te va, y con eso voy a entender los problemas y con eso voy a desarrollar los modelos con todo este equipo interdisciplinario para resolver ese tipo de problemas. Y en esto de abrir el código de la agricultura, nosotros una de las primeras cosas que detectamos, y acá tengo que hablar un poquito de dos tipos de innovación. Hay una innovación incremental en la agricultura, que sobre todo en los últimos 100 años ha sido de un crecimiento exponencial. Tiene que ver con, no sé, con la biotecnología, con la síntesis de fertilizantes nitrogenados, con toda la mecanización agrícola, la genética, todas las innovaciones incrementales que de alguna forma se convierten en productos. Esos productos llegan al productor agropecuario. Esa innovación disruptiva, después el productor agropecuario se encarga de incrementarla con diferentes combinaciones de estos factores, de estos productos, y nosotros nos focalizamos mucho en esa innovación incremental, que para ponerle un valor, nuestra prueba de concepto de Rabbit es en 2 millones de hectáreas en el norte de Córdoba. Para ponerlo en valor, nosotros medimos que del 100% del resultado productivo hay un 50% que depende del ambiente, por supuesto, que depende de la lluvia, que depende del suelo. Hay un 25% que depende de las innovaciones disruptivas que están adentro de los productos que el agricultor compra, y hay un 25% que depende de la combinación de factores que haga el agricultor en cada campo. Y eso es lo que nosotros llamamos, esa disciplina no está disciplinada. O sea, ese saber que el agricultor desarrolla en su campo es lo que nosotros medimos. Hay agricultores que en el mismo ambiente, que en la misma lluvia, le va 25% mejor que a otros por un saber que él desarrolló. Nosotros nos encargamos de abrir ese código, de codificar ese saber y de incorporarlo en los modelos de toma de decisión, porque antes se desperdiciaba. Un solo dato más, en el norte de Córdoba, en estos 2 millones de hectáreas, nosotros en las últimas 2 campañas pudimos capturar datos como para poder tener la posibilidad de hacer 1.800 millones de combinaciones de 120 variables que son las que medimos. Esos 1.800 combinaciones de esas 120 variables se hubiesen perdido. O sea, a eso nos referimos con abrir el código de la agricultura, aprovechar ese saber del agricultor. Qué bueno poder sacar todo ese conocimiento de esa caja negra, ¿no? Que incluso suele ser una caja negra no solo para terceros, sino para el mismo productor o la misma organización. Muy bueno. Pedro, nos hablaste del grupo RIA, de las 11 empresas que lo integran. Tenés una mirada experta y privilegiada en un montón de cosas que quizás a los demás se nos pasa por alto. Nos contaste también cómo los estaba ayudando la digitalización en estas verticales. Lo que nos gustaría saber es cómo percibís el nivel de adopción en los equipos de trabajo. Bueno, el tema de adopción de tecnología es un tema importante, especialmente en esta era. O sea, es un poco lo que impulsó la creación del grupo, ¿no? Esta cantidad de tecnologías que hay dando vuelta. Nosotros vemos que hoy nos corren varios frentes: el tecnológico, el sustentable
y a su vez tenemos que hacer que las empresas sean rentables. Entonces, nosotros vemos que esos 3 puntos hay que desarrollarlos, pero de una forma coherente. Y la tecnología es crítica, porque la sustentabilidad está para quedarse. El tema huella de carbono, para el que no crea que somos culpables del cambio climático, ya ni siquiera importa esa discusión, porque el mundo decidió que el camino va para allá. Todos los países relevantes del mundo firmaron muchos acuerdos y hay muchos compromisos al 2030, no solamente de organismos estatales, sino de empresas privadas multinacionales que son las proveedores de consumo masivo. Entonces, nosotros como productores que estamos en el principio de la cadena, tenemos que poder demostrarle a ese consumidor que quiere ver un sellito en la góndola que efectivamente hacemos las cosas bien. Entonces, está para quedarse, va a pegar en rentabilidad porque vamos a poder o estar adentro o estar afuera de mercados de más valor. Entonces, por el lado positivo, por el lado negativo va a pegar en la rentabilidad. Pero la pata tecnológica no puede quedar afuera de esto porque por ahí la mayoría de los productores, el principal incentivo para incorporar tecnología es para gestionar mejor, para producir mejor y ser más eficiente. Pero vamos a empezar a recibir cada vez más presión del lado de la sustentabilidad, porque necesitamos trazabilidad para poder lograr que nuestro producto que nace en la tierra llegue a la góndola con toda la información y la trazabilidad necesaria para poder darles credibilidad a ese sello. Entonces, nosotros cuando miramos adopción de tecnología, lo que estamos haciendo ahora es, el grupo nació porque estamos como abrumados de tecnologías, entonces para filtrar algunas cosas es un tema muy importante, es la estructuración de los datos. Necesitamos herramientas como AgroPro que cuando originen los datos, originen estructurados. Están buenísimos los Exceles que tienen los productores. Hay un valor espectacular atrás de todos esos Exceles. Pero hoy digitalización tiene que ser digitalización inteligente, que el dato nazca estructurado y que se pueda escalar esa estructuración para poder tomarlo por otros actores que en la cadena van a tener que poder darle trazabilidad a ese dato. Y la realidad es que hay un Excel por cada productor, o en el caso del grupo hay muchos Exceles por cada productor, y eso no es data escalable. Entonces, la estructuración de datos es clave. El proyecto que tenemos con EIWA es parte de esto. Así que, bueno, recuperemos la data como podamos de todo ese enjambre de Exceles, porque no queremos perder 10 años de historia, pero sabemos que no podemos seguir así. Entonces, data estructurada. Y el otro dato, y acá para los generadores de tecnología, es importantísimo las integraciones. El productor, si la herramienta, si tiene que volver a cargar sus polígonos de los lotes, si tiene que volver a cargar los insumos, si tiene que volver a cargar las horas de trabajo, te dicen, no gracias, está bárbaro, pero tráemelo cuando estés integrado. Entonces, ya tienen muchas herramientas que está tratando de hacerlas integrarse, pero toda la repetitividad de la carga de información es algo que no puede ocurrir. Sabemos que es un desafío, sabemos que es mucha plata integrar, cuesta trabajo y plata de 2 empresas, que para ninguno de los dos es el core, el tema de las integraciones, pero es central para que el productor las pueda adoptar. Está empezando el ecosistema de generación de tecnologías, está empezando a tomarse más en serio el tema de integraciones, pero sabemos que es un desafío. Así que, recomendación para productores, pídanle a alguien que viene a ofrecerles una plataforma nueva en qué estás en integraciones. Y decir, tengo una API que se conecta, es simplemente un primer paso a decir, tengo intención. Pregunten concretamente cómo se están integrando con las otras plataformas que ustedes están usando, porque hay muchas que ya están trabajando en esto y creo que está bueno ese camino, ¿no? Generemos más información, hagámoslo más fácil, escalable para no tener que repetirlo, pero pongámoslo en un formato que sea de alguna forma escalable y trazable para toda la cadena. Gracias, Pedro. Bueno, Andrés, vamos a tener que integrarnos. Bueno, Andrés, sos director global de Skyfield. Skyfield es una plataforma que me encanta, que le vienen agregando un montón de funcionalidades a un ritmo súper acelerado, que permite el monitoreo de los cultivos y también conectar a productores, administrativos, operarios entre sí. ¿Cómo estás viendo la evolución en Brasil y a nivel global de la adopción de las plataformas? Porque ahí hay todo un gran desafío, ¿no? ¿Y cómo está trabajando Skyfield para que esa adopción sea más fácil, para que haya más integraciones, como dice Pedro, para que al final del día se puedan aprovechar más estas plataformas? Claro. Pedro habló muy bien de la adopción de las tecnologías y de acuerdo con usted, la parte de la integración de los datos es la más difícil que hay, ¿no? Empezamos con Skyfield cuando
el desafío debería de ser el uso de los insumos de una manera más sustentable, ¿no? Entonces teníamos mapas de tajas variables de semillas, de fertilizantes y de protección de cultivo, con zonas de manejo. Entonces podría mirar con las imágenes de satelitales, para uso de menos insumo, una cantidad menor, para una producción mayor. Pero ahora se cambió para una plataforma más colaborativa, ¿no? que puede permitir entonces que el productor con su asesor, con el equipo de trabajo, todos juntos mapeen todo lo que pasa todos los días. Entonces son tareas, son órdenes de trabajo, todo lo que Agropó nos brinda también con sus costos. En Skyfield tenemos para que tengan conocimiento de cuándo fue hecha y cuándo fue encerrada, cuándo se terminó las tareas. En esta manera se puede hacer como Pedro dijo, tiene conocimiento de la trazabilidad de qué pasó en cultivo, ¿no? Desde la siembra hasta la cosecha. Todas las actividades, cuánto tiempo fueron, cuáles productos, de una manera más clara y objetiva. En el futuro creo que, imagina que quiere consumir un producto orgánico, ¿no? Pero no sabe cómo fue hecho. Entonces, si nosotros vamos a tener la manera de mostrar a los consumidores cómo fue hecho, en la posibilidad de usar de 0 a 100% de un insumo. No, este aquí fue hecho con 10% de total que podría ter usado. Entonces, usted puede tener más informaciones de los productos en el futuro. Y trabajando junto con ustedes, vamos a llegar en este punto. La adopción de esta tecnología, como Pedro dijo, no es buena si le pide a los agricultores que le copien todo lo que ya tienen en otros sistemas, ¿no? Se tiene asesores o consultores o ayuda de las empresas, la adopción se queda más rápida. En Europa, en Alemania, estamos con un uso muy grande. Creo que por las leyes, ellos tienen más dificultad y tienen más obligaciones. Entonces, no se puede cultivar si no tiene informaciones. No se puede hacer más nada. Para nosotros tenemos un poco más de libertad, entonces el uso, la adopción se queda un poquito más demorada que en Alemania. Empezamos la plataforma 2-3 años atrás con 500 usuarios, hoy tenemos casi 10.000, llegando a 20.000 hasta fin de año. Entonces la adopción sigue constante, pero tenemos que ayudar un poquito más con la parte de copias, ¿no? Un sistema que pueda integrar todo sin tener que poner los polígonos una vez más y copiar de un sistema a otro. Este es el desafío de todos, ¿no? Está bien. Y en Brasil, ¿qué plataformas prefieren los asesores y los productores? ¿Seguimiento de cultivo, gestión, monitoreo, telemetría, qué prescripciones? ¿Qué es lo que más prefieren usar hoy? Se empezó mucho la agricultura de precisión con las herramientas de manejo de fertilidad de suelo, pero ahora el tema financiero, la solución que tiene Agropó es la que necesitamos nosotros en Brasil. La parte de comunicación con las máquinas es algo que despierta interés en todos, pero aún no se queda totalmente creada o solucionada, pero la próxima frontera va a ser la comunicación directa de qué pasa con las máquinas a su sistema para tener cuánto fue de combustible, cuánto fue de hora, cuánto fue de recurso humano, hasta la información, pero son muchos XLs hasta hoy, ¿no? Tenemos que tener un sistema que tenga todo en una parte que se colabore con todos. Espectacular. Gaspar, soy parte de una generación que consume empresas, marcas que tengan un claro llamado a la acción. No es casualidad que mi libro de cabecera sea Diseñando Culturas Regenerativas de Daniel Wohl, un gran libro para introducirnos en el tema. Me genera mucha curiosidad cómo le bajás estos conceptos clave al productor, que quizás no los tiene en mente, nunca escuchó, no está hoy en el foco de su negocio. En Nativas
hacen un llamado muy claro a actuar y regenerar ecosistemas. Hablan también de plantar árboles, comprar créditos y preservar todo nuestro entorno y un poco más allá, ¿no? Entendiéndonos interdependientes. ¿Cómo te acercas? Mirá, tal cual. La verdad que me hace mucho sentido pertenecer a este panel y estar escuchando lo que están diciendo. Justamente en este camino de descubrimiento que mencionaba antes, nosotros estamos trabajando en cómo generar una solución que en vez de traer un problema, traiga una solución al ecosistema. Y justamente nosotros venimos hablamos de medición de huella de carbono, es como el primer paso, ¿no? Y es el primer abordaje que tienen las empresas para empezar a introducirse en la acción climática. El segundo está, una vez que entiendo dónde genero el impacto, trabajar en reducción. Y el tercero está en la compensación, justamente, de todo aquello que no pueda reducir. Nativas viene a brindar una solución en el tercer punto que tiene que ver en esa compensación, en cómo hacer para salir neutros. Como hablaban antes, hoy las empresas tienen muchas presiones de parte de los mercados internacionales, de entidades internacionales y de gobiernos para justamente que asuman esos compromisos de carbono neutralidad. Y ahí en ese contexto y en ese mercado que todavía está como, bueno, si me meto o no me meto, la discusión, si carbono o no carbono, nosotros empezamos a ver la oportunidad del agro, como dije en la otra parte de la charla, y para poder afrontar ese desafío y esa oportunidad, desarrollamos un programa que se llama Aurora, en el cual nosotros buscamos que las empresas del agro se involucren en la regeneración de ecosistemas dentro de la cadena de valor, para cuando ustedes se midan la huella de carbono hoy, a futuro, puedan compensar con créditos de carbono generados por el propio productor. Y de esa manera, poder lo que se llama el pago a los servicios ambientales. Vos tenés un productor que hoy está plantando, está regenerando ecosistemas durante 2, 3, 5 años. Eso es algo que aprendí. La naturaleza no se puede acelerar tanto como la tecnología. Vengo del mundo de la tecnología y me llamaban para básicamente mejorar procesos y hacerlo todo más rápido. Nosotros, una vez que se planta, nosotros invitamos a las empresas a que se involucren hoy, a plantar. Nosotros llamamos plantar como que es una acción concreta. A plantar hoy para que dentro de 3 a 4 o 5 años nosotros verificar el impacto producto de esas plantaciones y en consecuencia poder emitir créditos de carbono para que las empresas puedan compensar su huella con dentro de su cadena de valor y poder que los propios productores a los cuales se le plantaron en sus tierras reciban pagos por esos servicios ecosistémicos que se generan. Entendiendo muchas veces nos planteamos el tema del timing, si estamos en el momento correcto o no, si es el momento justo, si estaremos llegando tarde o temprano. Bueno, y la realidad que, nada, aparte de estos espacios nos hacen ver de que el tiempo donde tenemos que estar. Bueno, y para poder justamente afrontar eso, un poco lo expliqué recién, pero nosotros, primero para afrontar lo que es el agro, decidimos, y entendiendo cómo funciona, es un ecosistema, no me pongo colorado al decir que soy nuevo, y como algo nuevo, fui a buscar un actor que viene trabajando en digitalización del agro hace mucho, que es Agrofy. Le conté la propuesta, lo empezamos a abordar y a partir de ahí empezamos a crear este programa que se llama Aurora, en el cual invitamos a las empresas del agro a que formen parte, a que impulsen el proyecto y trabajar puntualmente en todo lo que es la regeneración en el agro. No solamente se trata de crédito de carbono, estamos trabajando con empresas también que trabajan fuerte en lo que es el agua. Entonces, entendiendo que también la regeneración de ecosistemas no se trata solamente de árboles o de manejo holístico, también se trata de el impacto en la cuenca hídrica y en el agua principalmente. Entonces, bueno, no quiero abordarlo un poco más, no me quiero poner muy técnico, pero para no solamente tener una mirada, digamos, como carbonocéntrica de lo que es el cambio climático, sino que por eso ponemos foco en la biodiversidad y empezamos a tener estas conversaciones de expandir la biodiversidad, que más allá del carbono tiene un impacto también, en el agua y posteriormente la biodiversidad. Gracias. Se crea un nuevo paradigma, ¿no?, en los negocios del agro y que tiene que ver con lo que queremos transmitir en el panel, de hacer más rentable el negocio para que la sustentabilidad pase a ser una prioridad de primera línea, ¿no? Y disfrutar de ser nuevo, eso te da un montón de ventajas. Hasta que vayas aprendiendo, podés decir soy nuevo, así que... Esteban, Rabbit usa conceptos súper interesantes, por lo menos para mí. Te decía el de abrir el código de la agricultura hoy. Y otro que me resulta súper interesante y me gustaría que nos cuentes es el de gemelos digitales. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo va a ayudar
al productor, que en definitiva es lo que imagino están buscando. Bien, bien, bien. Bien, nosotros cuando empezamos todo este proceso de generar datos y ambiente de datos ricos y el equipo interdisciplinario, bueno, y llegamos a tener un modelo, nuestro primer hijo fue un modelo de toma de decisión para el cultivo de maíz. Y pensamos que habíamos llegado a la meta y la verdad que en cortísimo plazo nos dimos cuenta que ese era recién el principio, porque primero que nada este modelo servía o sirve para el centro norte de Córdoba, ¿no? Esto es bastante local, los modelos deben ser locales. Pero además, nos dimos cuenta que el centro norte de Córdoba, que son esas 2 millones de hectáreas, para un modelo es inmenso. Entonces lo primero que nos dimos cuenta fue que teníamos que hacer, y esto es literal, 50 adaptaciones del modelo para que pueda ser usado en cualquiera de los lotes de esas 2 millones de hectáreas. Entonces empezamos a encontrar ese tipo de dificultades porque en última instancia decimos, bueno, a ver, reinventamos los modelos de simulación. En el fondo los modelos de simulación ya existían. Nosotros dijimos, no, acá hay que resolver algo más, no solamente hay que resolver el modelo, sino que hay que resolver estas adaptaciones para que puedan ser usados en cualquier lote. Y después nos encontramos una dificultad más grande todavía, y es que adentro del lote el modelo no era el mismo para la loma, no era el mismo para el bajo con sodio, no era el mismo para el bajo sin sodio. Entonces empezamos a encontrar un montón de dificultades que al final hacían que el modelo podía ser usado casi por un científico, digamos, no por una universidad o por... entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto realmente pueda ser usado? Y ahí empezamos a investigar y empezamos a ver metodologías y llegamos a esto de los gemelos digitales, que en definitiva no es otra cosa que una interfase, o sea, es complejo, digamos, no lo quiero minimizar, pero para que se entienda fácil, es una interfase de un modelo matemático muy complejo que debe ser adaptado a cada lote, que debe ser adaptado a cada ambiente de cada lote. Es una interfase que hace esa dificultad, la pone muy simple de cara al productor agropecuario. Es un panel donde atrás del panel hay un montón de fórmulas, hay un montón de... que hace que el modelo sea sencillo y fácil de usar por el productor agropecuario. Tiene una dificultad todavía que nosotros la vamos a resolver, y es que requiere una calibración, porque si no sería como mágico, ¿no? Decir, bueno, tengo un modelo, una interfaz y lo adapto para hacer la agricultura de precisión en cualquier lugar. En realidad tiene un proceso de calibración. Eso quiere decir que si el agricultor tiene buenos datos, puede salir andando con un gemelo digital de su lote. Si no tiene buenos datos, hay que hacer un año de calibración. Hay que hacer un año de generar buenos datos para que este modelo matemático complejo se convierta en un gemelo digital de ese lote. El gemelo digital se llama gemelo porque es de un solo lote. O sea, de cada lote hay que generar su propio... O sea, hay un modelo que es universal con sus 50 adaptaciones. Todo esto el productor ni lo ve, ¿no? O sea, pero hay un modelo matemático universal con sus 50 adaptaciones que después debe ser calibrado para que sea usado en cada ambiente de cada lote. Ese proceso de calibración es el desafío que nosotros tenemos ahora para simplificar. Hoy estamos en esos términos. Si tenés buenos datos, en un año tenés antes de sembrar ya tenés el gemelo de tu lote. Si no tenés buenos datos, hay que generar por lo menos un año de buenos datos. La mejor tecnología es la que no se ve, ¿no? Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, Igna. Impresionante. Impresionante lo que aprendimos con estos 4 referentes. En lo personal, siento que estamos todos transicionando en un cambio de paradigma. Algunos cuidamos paliativamente al paradigma moribundo y otros también son comadrones de lo nuevo. Lo más interesante es que hoy pudimos escuchar a 4 referentes que son estabilizadores, que están con una pata entre uno y otro, y que este cambio nos incluye a todos y tiene a la digitalización como su protagonista. Vamos ahora en 5 minutos nomás a dar inicio a un panel también muy interesante que está todos los años desde que iniciamos digitalización del agro, que es la cadena de valor, para entender un poco más de qué se trata el sector y hacia dónde avanza. Muchas gracias a todos.